Desde hace años, el cambio climático es el problema más grande que enfrenta la raza humana. Es el producto de años de industrialización y desestabilización de los ambientes alrededor de todo el globo. La pregunta que da la bienvenida a este documental es: ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es un fenómeno global que despierta gran interés científico, político, social y mediático. Su repercusión afecta prácticamente la totalidad de las actividades humanas y altera el funcionamiento de la biosfera, es decir, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, quienes nos proporcionan condiciones para albergar vida. Además, afecta también la integridad de los ecosistemas en su totalidad. La población de la Tierra ha aumentado desde los 2.6 billones en los años 50 hasta los 7.8 billones hasta hoy en día. Respecto a esto, la modificación de tierras está fuertemente vinculada con el clima y el medio ambiente. De hecho, el 60% de las modificaciones de tierra están directamente relacionadas con actividades antropogénicas, como por ejemplo la agricultura y el desarrollo industrial. Una de las principales causas del cambio climático son los gases de efecto invernadero. La liberación de estos gases es causada por el sector agropecuario. En otras palabras, se refiere al sector agrícola y ganadero. El dióxido de carbono, el óxido nitroso y también el metano son de los gases más importantes producidos por este sector. Estos gases incrementaron significativamente su concentración en el siglo XX. El sector ganadero constituye un emisor significativo de gases de efecto invernadero. La mayor aportación de N2O proviene de las excretas de animales. En cambio, el CH4 se genera principalmente por fermentación entérica, el proceso digestivo que ocurre en los animales rumiantes, como las vacas, ovejas y cabras, siendo esta última la emisión de mayor relevancia en los sistemas de producción pecuaria. Además, otro factor del aumento de estos gases es la deforestación. La tala de bosques a fin de crear granjas o pastos provoca emisiones, dado que cuando se talan sus árboles se libera el carbono que estos han estado almacenando. Cada año se destruyen aproximadamente 12 millones de hectáreas de bosques, puesto que los bosques absorben dióxido de carbono. Su destrucción también limita la capacidad de la naturaleza para mantener estas emisiones fuera de la atmósfera. Junto con la agricultura y otros cambios en la utilización de los suelos, es responsable de aproximadamente un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que los árboles actúan como sumideros de carbono y la eliminación de estos disminuye la capacidad de la Tierra para absorber CO2 e incrementa la concentración de los gases en la atmósfera. Las actividades industriales y energéticas son otro gran factor del cambio climático, ya que se extraen y se usan combustibles fósiles para el transporte y calefacción, lo que genera la liberación de grandes cantidades de CO2 y otros gases nocivos para la atmósfera. A nivel global, tanto los edificios residenciales como los comerciales consumen más de la mitad de la electricidad total. Como siguen utilizando carbón, hidrocarburos y gas natural para los sistemas de calefacción y climatización, desprenden cantidades importantes de gases de efecto invernadero. La creciente demanda de sistemas de calefacción y climatización, junto con el aumento de la adquisición de aparatos de aire acondicionado y en consumo eléctrico por parte de aparatos de iluminación y dispositivos conectados, ha contribuido a un aumento en las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía y que tiene su origen en las edificaciones en los últimos años. La producción de energía y calor mediante los combustibles fósiles genera una considerable cantidad de emisiones. Aún se produce gran cantidad de electricidad mediante la combustión de carbono o petróleo, generando los gases de efecto invernadero, que son potentes y que envuelven el planeta capturando el calor procedente del sol. La agricultura intensiva también es una de estas causas, ya que es responsable de la emanación de metano y óxido nitrógeno. Además, la expansión agrícola lleva a la deforestación y pérdida de suelo. A lo largo del siglo XX, agricultores de diversos sectores vieron cómo su trabajo dio un giro de 180 grados. A medida que las ciudades crecían y se industrializaban, los cambios también llegaban al campo. Maquinaria como tractores, trilladoras y cosechadoras ayudaron a ampliar en gran cantidad la producción. Junto a todas estas nuevas máquinas también llegaron fertilizantes más potentes y técnicas innovadoras de cultivo, lo que permitió que la actividad agrícola creciese durante el último tiempo. Sin embargo, no todo esto tiene un impacto positivo. La capacidad de intensificar la agricultura fue dejando una huella muy notoria en el planeta. Más allá de lo que se ha advertido en los últimos 50 años, las altas temperaturas pueden generalizarse aún más en zonas como Mesoamérica y América del Sur, en lo que resta de este siglo. Las altas temperaturas afectaron considerablemente la productividad agrícola, los ingresos de los productores y la seguridad alimentaria. Diversos cultivos que representan fuentes esenciales de alimentación para grandes poblaciones que padecen inseguridad alimentaria se verán seriamente afectados en sus rendimientos, aunque pareciera que los escenarios son más inciertos para algunos cultivos que para otros.
Por último, pero no menos importante, la destrucción de ecosistemas naturales es otra de las causas del cambio climático. Los ecosistemas como los bosques, los humedales y los océanos desempeñan un papel crucial en la absorción de carbono. Sin embargo, la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación minimizan la capacidad de estos ecosistemas para regular el clima. La biodiversidad está siendo afectada por estos factores y además la sobreexplotación de recursos naturales, la agricultura y la ganadería intensiva. Esto lleva al mayor uso de agroquímicos que generan impactos grandes en lo sociocultural. Desde que los registros de temperatura empezaron en 1850, se ha detectado un incremento de aproximadamente 0,6 grados Celsius. Se espera que las temperaturas aumenten aún más, alcanzando desde los 1,8 grados Celsius hasta los 3,5 grados Celsius, siendo la temperatura más alta que ha alcanzado la Tierra en más de 10.000 años. En consecuencia, se estima que los niveles del mar aumentarán entre 9 a 88 centímetros. De hecho, hasta ahora el nivel del mar ha aumentado entre 9 a 25 centímetros y esto puede estar relacionado con el incremento de la temperatura del último siglo. En el Reino Unido, una serie de eventos climáticos extremos afectaron el invierno de los años 2013 y 2014. Esto obligó a las autoridades a tomar medidas de emergencia frente a las inundaciones catastróficas del momento. Recientes estudios indicaron que estos fenómenos tienen relación directa con el cambio climático. Después de esto se llevaron a cabo múltiples encuestas a los afectados y se llegó a la conclusión de que el cambio climático es uno de los problemas más importantes a los que se está enfrentando el Reino Unido en aquellos momentos. Años después, el problema persiste. A nivel global, desde 1993 a 2012, más de 530.000 personas han fallecido producto de eventos climáticos extremos, además con pérdidas de más de 2,5 trillones de dólares en reconstrucción y otras necesidades. Por otra parte, el cambio climático afecta a una variedad extensa de animales, en algunos casos hasta poniéndolos en peligro de extinción, entre ellos los monos narigudos, el oso polar, los lémures y una de las más influyentes para nosotros, las abejas, quienes son esenciales para nuestra alimentación ya que llevan a cabo la polinización y la reproducción de las plantas. Por ende, sería catastrófica su desaparición. Las mariposas y polillas, por otro lado, son uno de los animales más estudiados por su diversidad dentro de la especie. Sus características los hacen el modelo indicado para investigar el efecto que el cambio climático tiene sobre ellos, ya que poseen cualidades ectotérmicas, es decir, que dependen de otras fuentes para obtener calor. Varios estudios han identificado algunos cambios en esta especie, estos siendo reducción de tamaño corporal, disminución del melanismo, es decir, la tonalidad oscura de sus alas, y regulación positiva de termorregulación. Los efectos que el cambio climático tendrá en la agricultura serán distintos según la zona. Se espera que tenga consecuencias especialmente en las zonas tropicales del planeta. En algunas partes, puede que el calentamiento global sea beneficioso, por ejemplo, en Japón, que tendría un efecto positivo en las cosechas de arroz, mientras que en otras será perjudicial. Estas variaciones de pérdida y ganancia solo resultará en una pequeña reducción de la producción de cereales a nivel general. No obstante, hay otras aristas que no se toman en cuenta para componer esta conclusión. El calentamiento global causa el derretimiento de los glaciares y, por ende, el aumento del nivel del mar. Esto causaría que muchas tierras se perdieran. Además, no habría agua suficiente para abastecer las cosechas. A medida que la población del planeta crece, es indispensable contar con numerosas fuentes de cosechas que nos permitan alimentarnos. Por otro lado, el número de animales de granja también incrementará, lo que puede significar el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. El lugar en el que nos encontramos es un huerto que se utilizaba hace muchos años atrás, pero por el tema de la sequía está en desuso. Para terminar, hay una última, pero no menor, consecuencia: los efectos del cambio climático en la salud. El cambio climático tiene una amplia variedad de enfermedades resultantes del aumento de la temperatura, como por ejemplo las enfermedades cardíacas. Las personas con trabajos demandantes tales como la construcción o trabajos agrícolas son especialmente vulnerables a este cambio. Además, no solamente afecta a la salud física, sino también a la mental. Está demostrado que las altas temperaturas se relacionan a las alzas en agresiones y violencias a nivel mundial,
debido al estrés acumulado. Los cambios en el clima pueden obligar a las personas a migrar, lo que también puede resultar en estrés para estas mismas personas. Soluciones del cambio climático. Energías limpias. El término energía limpia se refiere a aquellas fuentes que no emiten gases de efecto invernadero ni otros contaminantes durante su producción. Algunas de las soluciones que se pueden implementar es la energía solar, que se puede usar a favor con el uso de la desalinización. La desalinización del agua consiste en eliminar las sales minerales que contiene el agua del mar. Este método es uno de los más efectivos y usados para obtener agua dulce y usarlos para consumo humano o agrícola. La desalinización es un proceso natural que sucede durante el ciclo del agua. Este tratamiento del agua se ha usado por tripulaciones de barcos o submarinos para el consumo de agua para la gente. También se han instaurado más de 16.000 plantas en 177 países del mundo. 25 plantas están ubicadas en Chile. Estas generan 95 millones de metros cúbicos al día. Reforestación y protección de los ecosistemas. La reforestación de bosques nos ayudaría en muchos ámbitos, ya sea para el día a día ayudando a disminuir los gases tóxicos como el CO2 o para desastres naturales que nos afecten en invierno. Por ejemplo, con los aluviones. Los árboles sirven como una esponja absorbente que tienen un papel vital para la regulación del ciclo hídrico local. Con los aluviones intensos que hemos tenido a lo largo de estos 2 años, la vegetación actúa como una barrera natural, evita que la mayoría del agua escurra rápido por la tierra y termine llegando a los ríos y arroyos. Así se evitarán desbordamientos y causar estragos. También con el agua almacenada en las raíces de la vegetación se crean reservas subterráneas temporales de agua que ayudan como último recurso en los periodos más secos. Ciertas partes del mundo ya están implementando nuevas políticas gubernamentales. Por ejemplo, en España ya se publicó la Ley del Cambio Climático. Poco después de instaurado el Acuerdo de París en 2015, el Ministerio de Medio Ambiente de España empezaron a redactar un primer borrador que más tarde se presentaría en el Congreso Nacional de Medio Ambiente en 2016. No obstante, esta no sería continuada hasta el término del gobierno de Rajoy. Finalmente, sería instaurada el 20 de mayo de 2021. Algunos aspectos de la ley incluyen descarbonización del sistema eléctrico, neutralidad química, adaptación al cambio climático y desarrollo de energías renovables. En Chile se están tomando medidas importantes para reducir la contaminación del transporte. Una de las principales es la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que busca que para el año 2040 todo el transporte público en las ciudades sea eléctrico. Además, para 2050 se espera que el 40% de los autos privados también sean eléctricos. A continuación tenemos la siguiente entrevista de un trabajador de la planta de agua Esval, que está ubicada en la comuna de Casablanca, donde le hicimos las siguientes preguntas. ¿Has notado un cambio en el clima durante estas últimas décadas? Hola, sí, mira, yo llevo trabajando 7 años, llegué a trabajar a Sval y trabajábamos con 4 pozos, ¿ya? Y cada pozo sacaba aproximadamente 13 litros por segundo de agua que le llegaba a la copa. Ahora, en el año 2025, estamos trabajando con 6 pozos. Hay uno que es nuevo y están tirando 8, 10 y cada día va disminuyendo más el agua en Casablanca. Por eso los insto a cuidar el agua acá en Casablanca. Como trabajador de Sval, ¿cómo ha afectado tu trabajo? Bueno, en el sentido de afectarme 100%, bueno, más trabajo nomás, porque hay que trabajar para que las bombas de agua que están tirando agua hacia la copa estén funcionando 100% en las 24 horas del día. Pero me afecta más en la parte humana porque veo que cada día cuidamos menos el agua acá en Casablanca y por eso en ese sentido me afecta más que más trabajar, en ese sentido, no sé si me entienden. ¿Qué futuro le ves a Casablanca si el cambio climático sigue empeorando? Muy complicado. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el verano hay veces, por ejemplo, que tenemos que traer agua de San Antonio en camiones para echarle agua a la copa, porque el consumo es demasiado. ¿Qué es lo que pasa en el verano? La gente ocupa agua en las piscinas, que luego por un rato se le ensucia y las bota. Y a veces están todo el día, son como 15 camiones que trabajan y traen agua del Algarrobo y le echan agua a la copa para que nosotros tengamos agua para tomar. Lo veo complicado en el sentido que no tenemos cultura, y en el sentido, no es cultura, sí puede ser cultura, pero tenemos conciencia, mejor dicho, de cuidar el agua. Y si no la cuidamos, el futuro se nos ve muy negro para nosotros acá en Casablanca. Y para todos, para las viñas, para la gente que viene al campo, porque
no solamente, hay mucha gente piensa que en invierno, cuando llueve, las napas se llenan. No es así. ¿Qué es lo que pasa? En invierno, en la cordillera se pone a nevar, se junta nieve, y después cuando empiezan los de hielo, empieza a poner más agua por debajo de cuánto se llaman, de las tierras, de las napas. Así que, vuelvo a decir, los insto a cuidar el agua acá en Casablanca. Muchas gracias por su atención. De nada. El cambio climático es producido por cosas como el aumento de la población, la agricultura intensa, las fábricas y las deforestaciones, lo que está dañando significativamente el medio ambiente y está aumentando los gases de efecto invernadero, como lo son el CO2, el metano y el oxígeno nitroso, que calientan la Tierra. Aunque el problema es muy grande, no todo está perdido. Si todos actuamos desde lo que hacemos día a día hasta decisiones a nivel global, podemos ayudar a frenar este cambio poco a poco, usando tecnologías más limpias, logrando tener agricultura más sostenible y cuidando nuestros bosques. Son algunas formas de hacerlo. Si nos unimos en un mismo propósito, podemos asegurar un futuro más sano y equilibrado para todos.